Fan viaja con su padre enfermo para encontrar a Messi. Las lágrimas corrían por el rostro de Martín mientras sostenía el pasaje aéreo que acababa de comprar con los ahorros de toda su vida. Buenos Aires-Miami, un viaje de más de 7.000 kilómetros, movido por una promesa y una esperanza cada vez más frágil. Su padre, Ernesto, yacía en la habitación contigua, conectado a un tanque de oxígeno, con la camiseta albiceleste que no se quitaba desde aquel glorioso día en Qatar. El diagnóstico había llegado 3 meses atrás como un puñetazo al estómago. Cáncer terminal de pulmón, 6 meses de expectativa de vida en el mejor de los casos. Los médicos fueron claros. No había tratamiento que pudiera revertir la situación. Solo quedaba hacer más llevadero el final. Pero Martín se aferraba a una última misión. Un último deseo de su padre que se había convertido en su obsesión. Conocer a Lionel Messi antes de morir. Ernesto Gómez, 62 años, había seguido la carrera de Messi desde sus inicios. Albañil de profesión, había trabajado dobles turnos para poder comprar un pequeño televisor donde ver los partidos del Barcelona. En las paredes de su modesta casa en Villa Fiorito, el mismo barrio que vio crecer a Maradona, no había espacio libre entre recortes de diarios, pósters y fotografías del 10. Para Ernesto, Messi no era solo un futbolista, era la materialización de un sueño argentino, el chico que salió del mismo barro que él para conquistar el mundo. La idea del viaje había surgido en una de esas noches de insomnio y dolor donde la morfina ya no alcanzaba. Martín velaba el sueño inquieto de su padre cuando éste abrió los ojos, sorprendentemente lúcido. Martín, antes de irme quiero conocerlo. La voz de Ernesto era apenas un susurro, pero cargada de una convicción que su hijo no había escuchado en semanas. Quiero agradecer a Messi por la copa, por todo lo que nos dio. Cualquier persona sensata habría considerado imposible el pedido. Viajar con un enfermo terminal a otro país, sin contactos, sin garantías, solo con la esperanza de un encuentro casual con uno de los deportistas más famosos del planeta. Pero Martín había heredado la obstinación de su padre, esa misma que lo mantuvo trabajando bajo la lluvia y el sol inclemente durante décadas para darle un techo a su familia. La logística del viaje resultó ser un desafío monumental. Conseguir autorización médica para que Ernesto pudiera volar, coordinar el suministro de oxígeno, medicamentos, silla de ruedas. Cada paso parecía una montaña imposible de escalar. Martín tuvo que vender su auto, pedir un préstamo y agotar sus tarjetas de crédito. Pero nada de eso importaba ahora mientras imprimía los pasajes para un vuelo que saldría en 72 horas. Elena, la esposa de Martín, lo observaba con una mezcla de admiración y preocupación desde el umbral de la puerta. ¿Estás seguro de esto?, preguntó con suavidad. Ni siquiera sabemos si podrán acercarse a él. Miami es grande, Martín, y Messi tiene que funcionar. La interrumpió Martín con esa determinación tranquila que Elena conocía también. No puede terminar así, sin cumplir su último deseo. Lo que Elena no sabía, lo que Martín no se atrevía a confesar, era que había intentado todos los canales oficiales para contactar con Messi o su entorno. Correos electrónicos al Inter Miami, mensajes en redes sociales, incluso había contactado a periodistas deportivos argentinos. Todas las puertas se habían cerrado. La respuesta era siempre la misma. Recibimos cientos de solicitudes similares a diario. La noche antes del viaje, Martín entró en la habitación de su padre con una carpeta llena de papeles. Ernesto dormitaba, su respiración dificultosa marcando un ritmo irregular que se había vuelto dolorosamente familiar. «Pa, mañana nos vamos», dijo Martín, sentándose al borde de la cama. «Ya está todo listo». Ernesto abrió los ojos lentamente, como si despertar requiriera un esfuerzo sobrehumano. «¿A ver el entrenamiento?», preguntó con voz ronca. «Sí, tengo la dirección del centro de entrenamientos.
Iremos allí todos los días si es necesario. Lo que Martín no mencionó fue la carta que había escrito. 10 páginas a mano donde volcó la historia de su padre, su devoción por Messi, lo que significaba para él morir habiendo visto a Argentina campeona del mundo. Una carta que planeaba entregar a cualquier persona relacionada con el Inter Miami que pudiera cruzarse en su camino. El vuelo fue más agotador de lo previsto. A pesar de haber contratado asistencia especial y contar con un asiento adaptado, el estado de Ernesto se deterioró notablemente durante las largas horas en el aire. Las azafatas tuvieron que suministrarle oxígeno adicional en 2 ocasiones. Martín no durmió ni un minuto, alternando entre verificar los signos vitales de su padre y mirar por la ventanilla, contando los kilómetros que los separaban de ese sueño improbable. Miami los recibió con su característica humedad y un calor que golpeaba como una bofetada. La ambulancia que habían contratado los esperaba en el aeropuerto para trasladarlos al pequeño apartamento alquilado a pocas cuadras del complejo deportivo del Inter Miami. ¿Cuánto tiempo se quedarán?, preguntó el conductor mientras ayudaba a acomodar a Ernesto en la parte trasera del vehículo. Martín miró a su padre, ahora dormido bajo el efecto de los calmantes, antes de responder. «El tiempo que sea necesario», dijo, sabiendo que esa respuesta tenía un límite mucho más definido y cercano de lo que sugería. El primer día en el centro de entrenamiento del Inter Miami fue una lección de frustración. Decenas de aficionados se agolpaban tras las vallas, algunos con horarios de llegada que databan de la madrugada. Martín había conseguido posicionar la silla de ruedas de su padre en primera fila, cubriéndolo con una sombrilla para protegerlo del inclemente sol de Florida. Ernesto, a pesar de su debilidad, mantenía entre sus temblorosas manos una camiseta argentina con el número 10 y el nombre Messi, esperando un milagro que no llegó. Los jugadores entraron y salieron del complejo en sus vehículos con vidrios polarizados. Algunos bajaron brevemente las ventanillas para firmar autógrafos a los aficionados más cercanos, pero Messi no apareció. Según los rumores que circulaban entre la multitud, el argentino había llegado temprano y se quedaría hasta tarde en una sesión especial de fisioterapia. Mientras regresaban al apartamento, el deterioro de Ernesto se hizo evidente. El esfuerzo de permanecer horas bajo el sol, incluso con las precauciones tomadas, había mermado sus escasas fuerzas. Esa noche, Martín tuvo que llamar a un médico de urgencia cuando su padre comenzó a toser sangre. «No debería estar viajando en este estado», sentenció el médico, un hombre de origen cubano que los miraba con una mezcla de compasión y reproche profesional. «¿Qué los trae a Miami en estas condiciones?». Martín explicó la situación, sintiendo cómo cada palabra hacía que su misión sonara más descabellada, más imposible. Para su sorpresa, el rostro del médico se suavizó. «Mi hermano trabaja en seguridad en el complejo del Inter», dijo mientras guardaba su estetoscopio. «No puedo prometer nada, pero déjame ver qué puedo hacer». Esa noche, mientras Ernesto dormía sedado, Martín se permitió llorar por primera vez desde que habían llegado a Miami. No eran solo lágrimas de frustración, sino de culpa. ¿Y si había arriesgado los últimos días de vida de su padre por un capricho imposible? ¿Valía la pena todo este sufrimiento por la posibilidad cada vez más remota de un encuentro fugaz? El segundo día no fue mejor. El hermano del médico los había contactado para decirles que Messi no asistiría al entrenamiento por compromisos comerciales. La noticia fue un golpe devastador para ambos. Ernesto, sin embargo, insistió en ir al complejo de todos modos. «Quiero respirar el mismo aire que él respira», dijo con una determinación que contrastaba con su cuerpo cada vez más frágil. «Quiero estar donde él está, aunque sea por un momento». En el centro de entrenamiento, la situación cambió inesperadamente cuando uno de los guardias de seguridad se acercó a ellos. Carlos, un argentino de Rosario que llevaba 5 años trabajando para el club, reconoció inmediatamente la camiseta de Newell's que Ernesto llevaba bajo la albiceleste.
¿De dónde son?, preguntó con esa familiaridad inmediata que surge entre compatriotas en tierra extranjera. «De Villafiorito», respondió Martín. «Vinimos a ver a Messi. Mi viejo está enfermo. Es su último deseo». Carlos observó el rostro demacrado de Ernesto, el tanque de oxígeno, los medicamentos asomando del bolso que Martín cargaba. No necesitó más explicaciones. «Messi va a dar una charla en la fundación del club mañana», dijo en voz baja. «Es un evento privado, pero yo estoy en el equipo de seguridad. No puedo meterlos, pero sí puedo decirles exactamente dónde va a salir. Tal vez tengan una oportunidad mejor que aquí». Esa pequeña luz de esperanza fue suficiente para renovar las fuerzas de Ernesto. Durante la cena, comió más de lo que había comido en días y habló con entusiasmo sobre qué le diría a Messi si lograba encontrarlo. Martín lo escuchaba con el corazón encogido, consciente de que su padre estaba gastando energías vitales en esta ilusión. La información de Carlos resultó precisa. La fundación del Inter Miami estaba ubicada en un elegante edificio en el centro de la ciudad. Cuando llegaron, 3 horas antes del horario indicado, ya había un pequeño grupo de aficionados informados esperando. Martín posicionó estratégicamente la silla de ruedas de su padre cerca de la salida del estacionamiento. El tiempo pasaba con cruel lentitud. Ernesto, cada vez más débil, luchaba por mantenerse despierto. La medicación para el dolor lo sumía en periodos de semiconciencia de los que emergía desorientado, preguntando si ya habían visto a Messi. Martín comenzaba a arrepentirse de toda la aventura, consciente de que estaba presenciando cómo su padre se apagaba bajo el sol de Miami, lejos de casa, persiguiendo un sueño inalcanzable. La salida de los vehículos oficiales comenzó puntualmente. Un desfile de SUVs con vidrios polarizados que apenas reducían la velocidad ante la pequeña multitud. Martín había perdido ya toda esperanza cuando un Audi negro se detuvo más adelante. No era el clásico frenazo para firmar autógrafos rápidos y seguir camino. El vehículo se había estacionado completamente y de él descendió un hombre con gorra y gafas oscuras, escoltado por 2 guardaespaldas. Incluso con el disfraz informal, no había duda. Era él. Lionel Messi estaba a menos de 20 metros, dirigiéndose hacia un grupo de niños que habían asistido al evento y ahora esperaban en la acera. Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esta era su oportunidad, tal vez la única. Con manos temblorosas, empujó la silla de ruedas de su padre hacia adelante, abriéndose paso entre la gente. Ernesto, que había estado adormilado, pareció despertar de golpe cuando Martín le susurró al oído: «Ahí está, papá. Es Messi». Los ojos cansados de Ernesto se abrieron con una chispa de vida que Martín no había visto en meses. Con esfuerzo, levantó la camiseta argentina que había mantenido sobre su regazo durante todo el viaje. Uno de los guardaespaldas notó su movimiento y se interpuso inmediatamente, pero algo en la imagen de aquel hombre visiblemente enfermo en silla de ruedas lo hizo dudar. Ese momento de hesitación fue suficiente para que Messi, siempre atento a su entorno, pese a las distracciones, dirigiera su mirada hacia ellos. La conexión visual duró apenas un segundo, pero para Martín fue como si el tiempo se hubiera congelado. El mejor jugador del mundo, el ídolo de su padre, la razón de este viaje imposible, los estaba mirando. «Por favor», dijo Martín, con una voz que no parecía la suya. «Mi padre está muriendo. Solo quiere conocerlo». Lo que sucedió a continuación quedaría grabado para siempre en la memoria de Martín como un momento de pura magia. Uno de esos instantes donde la realidad supera cualquier expectativa. Messi intercambió unas palabras con su guardaespaldas y, para sorpresa de todos los presentes, caminó directamente hacia ellos. No fue un acercamiento breve para una foto rápida o un autógrafo apresurado. El astro argentino se tomó su tiempo, avanzando con esa humildad característica que contrastaba con su estatus de leyenda global. La multitud alrededor se abrió instintivamente, creando un pasillo improvisado.
Algunos sacaban sus teléfonos para registrar el momento. Otros observaban en respetuoso silencio, conscientes de estar presenciando algo especial. «Hola», dijo simplemente Messi cuando llegó frente a ellos, quitándose las gafas oscuras para revelar esos ojos que habían visto los estadios más grandes del mundo. Ernesto intentó hablar, pero la emoción formó un nudo en su garganta. Sus manos temblorosas sostenían la camiseta albiceleste como una ofrenda sagrada. Martín, igualmente abrumado, logró presentarse e iniciar un relato entrecortado sobre el viaje, la enfermedad de su padre, lo que significaba este momento. Para asombro de ambos, Messi escuchaba con genuina atención. No miraba su reloj, no consultaba a sus asistentes, no mostraba señales de querer terminar rápido con la interacción. Estaba completamente presente, con esa capacidad única de hacer sentir que nada más importaba en ese momento. «¿Puedo sentarme?», preguntó, señalando un banco cercano. Martín asintió, todavía incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Messi se sentó junto a la silla de ruedas de Ernesto, reduciendo la distancia física y simbólica entre la estrella mundial y el albañil de Villa Fiorito. «Así que me has seguido desde Barcelona», comentó Messi, dirigiéndose directamente a Ernesto. El anciano, recuperando parcialmente la voz, comenzó a hablar con sorprendente claridad sobre los partidos que recordaba, las madrugadas viendo Champions League, la emoción de cada gol. No mencionó su enfermedad ni el sacrificio del viaje. Solo hablaba de fútbol, de momentos compartidos a través de una pantalla pero vividos con intensidad real. «La final del Mundial», dijo Ernesto, su voz quebrándose. «Estaba muy mal ya, pero me levanté de la cama. Le dije al médico que si me iba a morir sería después de ver a Argentina campeón». Una sonrisa cómplice iluminó el rostro de Messi. Sin necesidad de palabras, compartía con Ernesto el peso y la gloria de aquella tarde en Qatar. El silencio entre frases no resultaba incómodo, sino cargado de un entendimiento mutuo que trascendía la relación habitual entre ídolo y seguidor. «Mi papá trabajó toda su vida», intervino Martín, emocionado. «Nunca pudo viajar a Europa para verte jugar, pero seguía cada partido como si estuviera ahí». Messi asintió, con esa mirada que parecía entender perfectamente. Él mismo venía de una familia trabajadora. Conocía el valor de los sacrificios cotidianos, de los sueños postergados. «¿Me permitís?», dijo, tomando la camiseta que Ernesto aún sostenía con devoción. Sin prisa, Messi firmó el jersey con una dedicatoria personal. Pero lo que sucedió después sobrepasó cualquier fantasía. Hizo una seña a uno de sus asistentes, quien se acercó con un bolso deportivo. De él, Messi extrajo una camiseta del Inter Miami, también con el número 10, que parecía haber preparado con anticipación. «Esta la usé en el último partido», explicó mientras la firmaba también. «Quiero que la tengan». La conmoción de Ernesto era visible. Sus ojos, hundidos por la enfermedad, brillaban ahora con una intensidad renovada. Sus manos acariciaban la tela como si tocaran un tesoro invaluable. «No sé qué decir», balbuceó Ernesto. «No hace falta decir nada», respondió Messi, con sencillez. «Somos argentinos, somos familia». La frase, simple pero profunda, captaba perfectamente el vínculo especial que Messi mantenía con sus compatriotas, especialmente con aquellos que lo habían seguido fielmente a través de los altibajos de su carrera. Lo que nadie esperaba fue el siguiente gesto. Messi sacó su teléfono y, pidiendo permiso con la mirada, le tomó una foto a Ernesto. «¿Para qué es?», preguntó Martín, sorprendido por la inversión de roles. «Para recordar este momento, yo también», respondió Messi con una sinceridad desarmante. «Conocer a personas como tu padre me recuerda por qué juego al fútbol». La conversación continuó durante casi 20 minutos. Un tiempo extraordinario considerando la apretada agenda del futbolista. Hablaron de Argentina, de las diferencias entre Barcelona y Miami,
de pequeños detalles cotidianos que humanizaban al mito. Messi preguntaba y escuchaba con genuino interés, creando un espacio donde Ernesto podía olvidar momentáneamente su condición para ser simplemente un argentino hablando de fútbol con otro argentino. Cuando finalmente llegó el momento de despedirse, Messi hizo algo inesperado. Se inclinó y abrazó a Ernesto con cuidado pero firmeza, susurrándole algo al oído que Martín no pudo escuchar. Lo que sí vio claramente fueron las lágrimas en los ojos de su padre, lágrimas de una felicidad pura que creía imposible en esta etapa final. El guardaespaldas se acercó discretamente, indicando que era hora de partir. Messi se incorporó, estrechó la mano de Martín y antes de marcharse le entregó una tarjeta. «Este es el contacto de mi asistente personal», explicó, «por cualquier cosa que necesiten mientras estén en Miami». Con un último gesto de despedida, Messi regresó a su vehículo, dejando tras de sí un rastro de murmullos asombrados y teléfonos que habían captado fragmentos del encuentro. Para los otros fans, había sido un momento extraordinario de generosidad de su ídolo. Para Martín y Ernesto, había sido la materialización de un imposible. De regreso al apartamento, Ernesto parecía transformado. El cansancio seguía ahí, la enfermedad seguía consumiendo su cuerpo, pero algo en su espíritu había cambiado. Sostenía las camisetas firmadas contra su pecho, como si pudieran transferirle algo de la magia de su dueño original. «Valió la pena», dijo Ernesto esa noche, mientras Martín lo ayudaba a acostarse. Todo el viaje, todo el esfuerzo. Valió cada segundo. 3 días después, utilizando el contacto que Messi les había proporcionado, recibieron una invitación para asistir al próximo partido del Inter Miami en un palco especial, adaptado para las necesidades médicas de Ernesto. El encuentro contra el Atlanta United se convirtió en una fiesta para padre e hijo. Messi anotó 2 goles, y tras el segundo, miró hacia el palco donde ellos estaban, y realizó un gesto sutil pero inequívoco. Se llevó la mano al corazón y luego señaló hacia arriba. «¿Viste eso?», preguntó Ernesto, apretando la mano de su hijo con una fuerza sorprendente. «Fue para nosotros». Martín asintió, incapaz de hablar por la emoción. Cualquier otra persona podría pensar que era casualidad o imaginación, pero ellos sabían la verdad. Una semana después de regresar a Argentina, Ernesto Gómez falleció en paz, rodeado de su familia, con las 2 camisetas firmadas por Messi sobre su cama y una sonrisa serena en el rostro. El médico comentó que era inusual la lucidez y vitalidad que había mostrado en sus últimos días, como si hubiera encontrado alguna fuente secreta de energía. En el velorio, además de las coronas de flores enviadas por familiares y amigos, llegó un arreglo enorme con los colores del Inter Miami y una tarjeta sencilla firmada por Leo Messi. «Para Ernesto, un verdadero campeón. Gracias por enseñarme que la pasión por el fútbol nunca muere». Martín guardó la tarjeta junto con las camisetas y las fotografías del encuentro en una caja especial que ocupa ahora un lugar privilegiado en su hogar. Cuando su hijo pequeño, nacido meses después de la muerte del abuelo, pregunta por qué esas camisetas están enmarcadas en la pared, Martín le cuenta la historia de cómo su abuelo Ernesto y Lionel Messi compartieron mucho más que un autógrafo o una foto. Compartieron un momento de humanidad pura que trascendió la fama, la enfermedad y las circunstancias. Y siempre termina la historia con las palabras que Messi susurró al oído de Ernesto durante aquel abrazo. Palabras que su padre le reveló esa última noche en Miami con lágrimas en los ojos. «Gracias por creer en mí cuando muchos no lo hacían. Somos campeones gracias a gente como vos».